¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de martes. ¿Cómo le va, Estefanía? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo extrañamos ayer. Bueno, muchas gracias. Estuve con algunas diligencias que tenía que hacer. Sí, detrás de cámara me dicen que no. Y creo mucho más en lo que dicen detrás de cámara que lo que dice usted recién. Bueno, hay muchos temas para desarrollar, mucha cosa que está pasando a esta hora, incluso algunas reuniones importantes en Torre Ejecutiva sobre la situación de la violencia de género y esa mesa que crea el Poder Ejecutivo, pero además también hay Prado, y en el Prado siempre surgen noticias. Exactamente, en minutos vamos a estar ampliando toda esta información, pero ya está con nosotros Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo del segmento deportivo y juega Uruguay. Qué partido hoy, ¿no? ¿Cómo están? Estefi, Nico, saludo para ustedes y para la gente. El de Venezuela y Colombia. Ok. Me parecía que usted no le iba a decir por Uruguay. Uruguay-Chile debe ser lo más aburrido para ver. Sí. Pero le digo una recontra buena. No sé, Argentina no sé con quién juega, pero... Bueno, la verdad es que yo creo que hacía mucho tiempo que no había tan poca sensación de partido Uruguay. No sé si ustedes van a hacer alguna picadita, si van a armar algo para verlo. Bueno, las caras ya lo dicen todo. Pero, de verdad lo digo, a los que nos gusta el fútbol, ¿no? Sí. Más allá de que uno obviamente quiera que a la selección le vaya bien, todo. Es mucho más lindo para ver Venezuela-Colombia y Bolivia-Brasil que el partido Uruguay. Entiendo que el partido Uruguay es Uruguay. Claro. No es un drama hoy hacer zapping. Para nada. Hoy Uruguay claramente lo bueno es que vuelven los jugadores que estuvieron suspendidos, que no fueron de la partida de Marcelo Bielsa, pero claramente es un partido bien para probar algunas alternativas. Bueno, espero ver alguna cara nueva, por supuesto, también. 8:30, Uruguay-Chile, allá en Santiago. La Celeste que va a jugar de blanco, pero es lo que dice Nico, no hay expectativa porque ya no nos jugamos nada, ya estamos clasificados al Mundial y Chile no tiene chances, así que tampoco va por ahí la adrenalina. La adrenalina hoy va a estar en el top 3, porque tenemos top 3 de atajadas y goles. Así que vamos a ver si coincide Nico, que ayer no estuvo. Me dicen de la producción que le diga algunas cositas que no voy a repetir acá al aire, pero obviamente que vamos a estar con eso. No sé de verdad qué sentido tiene que sigamos repasando cosas del fútbol local, estando a martes. No sé. Vamos a ver, las mejores atajadas con y no los venir mejores ayer. goles. Había sido suficiente, pero parece que no. La victoria de Fénix, por ejemplo, dicen algunos. Fénix viene ganando, increíble. Sí, viene creciendo. Se puede meter en playoff por el tercer ascenso. Sí, exactamente. Bueno, en un ratito venimos con todo eso. Muy bien. También hay información destacada del panorama internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Muy bien, el saludo para ustedes y para la gente en casa. En el segmento internacional, bueno, bastante convulsionado el mundo, ¿no? Con una cantidad de cosas que han sucedido en estas últimas horas. En Nepal, el ataque de Israel en Qatar a integrantes del grupo terrorista Hamas. Pero la pregunta es, ¿qué está sucediendo en el Nepal? Las imágenes que llegan son tremendas. Renunció el primer ministro tras un estallido social y político. 22 muertos hasta el momento y más de 100 heridos. El caos, vean ustedes por qué se desató tras la decisión del gobierno de prohibir el uso de 26 redes sociales. Jóvenes pertenecientes a la generación Z, así se los denominó, que va entre los rangos que nacieron, mejor dicho, entre el año 1990 y 2010, 2012, salieron a las calles a protestar. Generación Z, señor. Salieron a protestar contra esta decisión del gobierno, bueno, que motivó la salida del primer ministro y de varios ministros. Las imágenes de algunos ministros linchados de alguna manera por parte de estos jóvenes son tremendas. Así que dentro de un ratito nada más veremos con esto y más en el segmento internacional, si a usted le parece. Bueno, muchas gracias, Deli. Muy bien. Usted también es generación Z, ¿no? Yo soy del 90. Está ahí en el límite. Ahí. Bueno, Sí. yo no. Claro. Hablando. Actualizamos el estado del ¿Usted tiempo. qué generación vendría a ser? Yo ya, alfa, beta, gamma, las tengo todas. Un saludo a todo el país. Así es, así es. Pero bien, estamos transitando por una semana donde la primavera se ha mostrado a todo su esplendor, altas temperaturas, pero hay una cosa que ha entrado a preocupar. ¿Qué es? El volumen de precipitaciones, sobre todo en la región este-sureste del país, no es tan alto como en otros lugares, como en la región norte y oeste y suroeste. Ya los arroceros están sintiendo que no hay mucha reserva de agua en el campo.
y las precipitaciones no son muy optimistas en cuanto a que sean volúmenes altos. Y algo que más me preocupa todavía es la posibilidad, hay un 15-20%, que el fenómeno de la Niña se instale nuevamente en el periodo de verano. Eso sería bastante complicado para todo el agro, para todo el país, digamos, ¿no? Una sequía o ausencia de precipitación. Déficit hídrico. Vamos a ser por ahora más cuidadosos, porque la sequía es un largo periodo como el que tuvimos en el 2021, 22, 23 y parte del 2024. Si eso vuelve a suceder, que no lo descarto, bueno, la situación sería bastante complicada para todo el país. Gracias, profe. Gracias. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. Representantes de la Red Uruguaya contra la Violencia se reunieron en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y representantes de organismos de gobierno para abordar el problema de la violencia doméstica en nuestro país. El ministro de Economía, Gabriel Odone, sostuvo que la flexibilización al secreto bancario responde a recomendaciones de la OCDE. Sobre el impuesto mínimo global propuesto en la ley de presupuesto, dijo que no es un cambio de reglas a las inversiones. Legisladores del Partido Nacional manifiestan que Álvaro Danza viola la Constitución al ejercer como presidente de ACE y cumplir funciones en Mutualistas. En nuestra entrevista central, Nicolás Núñez recibe al presidente del Consejo Central de ANEP, Pablo Galliani. Vamos rápidamente a Torre Ejecutiva. Exactamente, como ya les anunciábamos, se reunió esta mesa creada por el gobierno para atender las situaciones de violencia de género. Lucía Betancur nos amplía desde allí la información. Adelante, Lu, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Desde la hora 17 está transcurriendo esta reunión encabezada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en esta denominada primera mesa de trabajo que solicitó, o es una especie de comisión que solicitó la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica tras el terrible crimen de estos dos niños en Soriano, en particular en Río Negro, la semana pasada por parte de su padre. Más allá de este episodio que sin dudas generó un impacto en la sociedad, se busca desplegar y atender esta problemática. Se habla de fallas del Estado, también que la sociedad en sí, en su conjunto, puede y debe hacer más. Así que en ese sentido están reunidos con el secretario de la Presidencia, integrantes, y la presidenta del INAU, Claudia Romero, también la directora de InMujeres, Mónica Xavier, la directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Juli Zabaleta, e integrantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica en este encuentro que, como les decía, lleva más de una hora. Ayer ya hubo una primera reunión, pero únicamente de los integrantes de los organismos públicos, es decir, sin las integrantes de esta Red Uruguaya o de los organismos feministas de nuestro país. Así que hoy es esta primera mesa de trabajo, y quien así lo contó más temprano es el propio Sánchez, quien señalaba que se busca mejorar y capacitar, por ejemplo, a los jueces y cuál es el rol de la justicia en estos casos, haciendo alusión, por ejemplo, al uso de la tobillera en esos casos y que hay recursos disponibles en nuestro país, comentaba el propio Sánchez. Vamos a escuchar lo que decía. Esa mesa se va a convocar el día de hoy a las 17 horas en la Torre Ejecutiva. ¿Quién está integrado conjuntamente esa mesa? Bueno, nosotros le hemos transmitido a la red que estamos dispuestos a recibirlos, y es la red de violencia contra las mujeres la que definirá quiénes participarán ahí. ¿Del gobierno, perdón? No, el gobierno va a estar la Presidencia de la República, el INAU, InMujeres y el Ministerio del Interior. ¿Cómo se mejoran esos aspectos que usted mencionó relativos a prevención, al cuidado, si no hay suficientes recursos para la justicia? No, recursos hay. Recursos hay. Usted fíjese que son insuficientes. Todo el mundo dice que son insuficientes, ¿no? Porque vivimos en un país en donde los recursos no alcanzan para atender todos los problemas. Pero en realidad tobilleras hay. Políticas para atender la situación de la prevención también existen. Lo que pasa es que la justicia las debe disponer, porque no es una tarea del Ministerio del Interior decidir quién usa una tobillera y quién no. Es una tarea de los jueces. Particularmente, lamentablemente, en el caso
que sucedió, la tragedia del día viernes, no se dispuso la colocación de tobilleras. Entonces, esos son temas que hay que conversar con la Suprema Corte de Justicia también para que se hagan evaluaciones de riesgo mucho más serias y más contundentes que nos permitan, por supuesto, prevenir. Bueno, y ahora vamos a seguir con temas presupuestales, temas de gobierno, pero en el Parlamento. Exactamente, intensa actividad parlamentaria. Matías Garro nos amplía la información hasta ahora. Matías, bienvenido, adelante. Sí, gracias compañeros, el saludo para ambos, también a todos los televidentes, y empezar con una novedad porque hoy se votó por unanimidad en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado el archivo de la aplicación del artículo 115 al senador Sebastián da Silva por sus dichos contra un senador del Frente Amplio en el marco de lo que fue la interpelación al ministro de Ganadería. Se va a dejar firme mañana en el plenario de la Cámara de Senadores y ya la oposición advierte que va a volver a la coordinación interpartidaria de la que se había retirado tras la solicitud de aplicar este artículo 115 por parte de los legisladores del Frente Amplio. Un dato importante teniendo en cuenta que una vez que el proyecto de ley de presupuesto deje la Cámara de Diputados va a pasar justamente a la Cámara de Senadores. Y vamos a repasar un poco lo que tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto. Hoy estuvimos conversando con varios jerarcas, con varios ministros del gobierno de Yamandu Orsi. Conversamos, por ejemplo, con el ministro de Economía, Gabriel Odone, quien se refirió a la aplicación de ese impuesto mínimo global a las multinacionales. Habíamos repasado en la jornada de ayer que el ministro en la comisión del pasado viernes había dicho que hubiese preferido comenzar con este impuesto a partir del 2026 porque había que hablar justamente con estas multinacionales. El ministro dijo que están conversando justamente con estas empresas y que no se debe entender como un cambio en las reglas de juego, sino que lo que está haciendo el gobierno es localizar un impuesto que se está pagando fuera de nuestro país. Pero si les parece, vemos y escuchamos lo que decía el ministro de Economía. Nosotros nos estamos reuniendo con las empresas y estamos intercambiando con ellos y con sus asesores, pero de una manera acelerada. A mí me hubiera gustado hacerlo con más calma para recibir más sugerencias. Pero las razones por las que esto fue necesario hacerlo más rápido, esencialmente porque la situación fiscal requería actuar con más celeridad sobre temas de ingresos tributarios. ¿Lo puede llegar a entender como un cambio en las reglas de juego estos empresarios? Yo creo que no. Nuestro trabajo es exactamente garantizar que así no sea. Es más, todos los impuestos que estamos nosotros modificando son en un 80% simplemente localizaciones de impuestos que ya se pagan en Uruguay. Una empresa que está grabada en el exterior o unos socios de una compañía que están grabados en el exterior, lo único que estamos haciendo es usar instrumentos de la OCDE, de la Organización de Países Desarrollados, para poder localizar esos impuestos que, insisto, ya se pagan en territorio uruguayo. O sea que para esos contribuyentes esto no es un impuesto nuevo, simplemente una acción de localización en Uruguay. Así que en el marco de que eso es así, difícilmente nosotros podamos decir que esto es un cambio de regla de juego, porque estamos precisamente explicando esto y además dando los instrumentos para evitar algunas situaciones que se podrían producir. Y un tema que ha generado polémica también tiene que ver con la flexibilización del secreto bancario y esa posibilidad de que la DGI justamente levante el secreto sin una orden judicial. Bueno, el ministro dijo que esto atiende a recomendaciones de la OCDE y que en caso de no actuar el país podría ser sancionado, incluso en lo que tiene que ver con el relacionamiento con la Unión Europea. Vemos nuevamente al ministro de Economía. Nosotros desde el 2020 fuimos comunicados por parte de la OCDE que si bien somos un país cooperante en materia tributaria, tenemos algunos temas que mejorar. Dos temas que nos piden mejorar tienen que ver con esto y por lo tanto de no hacerlo podríamos incurrir en una rebaja de nuestra calificación. Esa rebaja de la calificación podría implicar sanciones de terceros. Por ejemplo, la Unión Europea establece que en su código de ética que los países miembros y con quienes realizan transacciones tienen que ser países cooperantes en materia tributaria. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que en la medida que la OCDE nos advirtió sobre esto, teníamos 3 años para corregirlo, o sea, entre 2020 y 2023, y no lo hicimos, y ahora estamos precisamente a partir de marzo de este año en una instancia de revisión de la OCDE, podríamos quedar expuestos a una rebaja de calificación que nos pueda exponer a sanciones
de terceros. Entonces a nosotros nos pareció de buena administración que el ministro de Economía, en conocimiento de esto, informara esto al Parlamento, sabiendo que es una decisión compleja, para que el Parlamento soberanamente decidiera si está dispuesto a incurrir el riesgo de una rebaja de calificación con las consecuencias que eso tiene, o por el contrario está dispuesto a recorrer el camino que nosotros sugerimos, que creemos que es muy garantista, porque tengamos una cosa, ¿no? En Uruguay el secreto bancario hace unos cuantos años que fue modificado. De hecho, la DGI maneja hoy el saldo promedio de las cuentas al inicio del periodo, al final del periodo, al promedio del año, de 1.200.000 cuentas bancarias. Y eso no ha significado, en el marco de la ley 19.534 creo que es, y eso no ha significado ningún problema para la garantía de los ciudadanos, de los contribuyentes. No ha habido ningún, digamos, litigio relacionado con esto. Y otro de los que se refirió al mensaje en este proyecto de ley de presupuesto fue el ministro Carlos Negro. Es normal que los diferentes jerarcas destacaran que esperaban más recursos en el marco de este proyecto de ley. Así lo reconoció el ministro del Interior, pero dijo que en este escenario restrictivo esto lleva a ser responsables con el gasto de cada peso, y destacó que una de las prioridades que están marcadas en este proyecto de ley tiene que ver con el sistema carcelario. Tenemos dentro del escenario que nos toca, tenemos un presupuesto absolutamente responsable que nos obliga también a nosotros a ser muy responsables en el gasto de cada peso que nos es asignado. El tema cárcel es una de las prioridades, por supuesto. Hay importante asignación de recursos para las cárceles, lo cual también vamos a tener que aprovechar hasta el último peso para eso. ¿Esperaba mayor presupuesto, ministro? No hay ministerio que no aspire a contar con la mayor cantidad de dinero posible. Estamos hablando de dineros públicos, por lo tanto hay que ser también responsable y hay que comprender las necesidades y el estado actual de la economía. Y uno de los ministerios más favorecidos en cuanto a la distribución de recursos es el Ministerio de Salud Pública. Justamente hoy estuvo la ministra Cristina Lustenberg en comisión de diputados y destacó que son 32 artículos que van en consonancia con esa tesitura del gobierno de que la salud no puede esperar. Presentamos 32 artículos que van en consonancia con las 10 prioridades y 128 compromisos que asume el Ministerio de Salud Pública para el próximo quinquenio. Fue una muy buena reunión de intercambio donde nosotros vinimos con nuestros lineamientos del diseño de la política pública, de profundizar un sistema nacional integrado de salud centrado en las personas, donde está vinculado a mejorar en esos 32 artículos, más allá de la concepción general que les decía de las 10 prioridades que tiene el Ministerio, que están en consonancias 10 de ellas con las 4 prioridades que están incluidas en las prioridades que tiene el Gobierno Nacional, que tienen que ver mucho con los tiempos de espera, con una concepción que tiene hoy el Gobierno Nacional: la salud no puede esperar. Para esto la economista Gabriela Pradere fue bien clara. Estamos trabajando desde la Junta Nacional de Salud con todos los prestadores públicos y privados, con actores sociales, en regular la normativa, la gestión e incorporar procedimientos diagnósticos que tienen que ver con los tiempos de espera. Tiene que ver también con la incorporación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria. Para esto hubo muchas dudas por parte de los legisladores, en las cuales tratamos a través de la ingeniera Silvia Belvisi de ser muy claros, del rol que para nosotros tiene la agencia, que da un salto cualitativo para el país, la incorporación de una agencia que permita incorporar como autoridad regulatoria nacional. Y por último vamos a compartir con ustedes la palabra del ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien reconoció que los recursos son menos de lo que se esperaba, pero que de todas maneras eso no va a impedir que se pueda cumplir con las metas que se trazó la cartera. Vemos y escuchamos al ministro de Trabajo. Nosotros demandamos mucho más recursos económicos que lo que fue posible acordar después en el Consejo de Ministros.
pero bueno, esta fue la forma de distribución. Algunos temas vitales y centrales van a estar siendo atendidos, pero nosotros vamos a aspirar que en el desarrollo de todo este periodo de gestión de gobierno poder tener más funcionarios y más capacitados, mejor preparados. El problema es que no hubo acuerdo de la solución del conflicto. El conflicto, la huelga, los trabajadores la levantaron la acción de movilización, están procurando ante el compromiso que la empresa iban rápidamente a salir a embarcarse, todavía no salieron todas las embarcaciones. Dinara, dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es el que está convocando un ámbito multisectorial donde participemos todos los actores de gobierno, empresarios y trabajadores a los efectos de regular el trabajo de aquí para adelante. O sea, y esto va generando tironeos, como genera todos los días, que a veces los trabajadores no denuncian que algún personal embarcado no es convocado y queda afuera del muelle, ¿no? Le agradecemos a Matías por este aporte. Seguimos con noticias políticas y vinculadas al presupuesto. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró que el anterior gobierno le dejó a esta administración un piso de hierro para trabajar y que no fue aprovechado en estos primeros meses de administración. Dirigentes del Frente Amplio defendieron el lunes frente a la militancia el proyecto de ley de presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo. Participaron del encuentro en el Centro de Protección de Choferes el ministro del Interior, Carlos Negro, la senadora Blanca Rodríguez y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Este último dijo que el gobierno va en dirección correcta, pese a que debe enfrentar serias restricciones que dejó el pésimo gobierno de Luis Lacalle Pou. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que el gobierno de coalición le dejó a la actual administración un piso de hierro para trabajar que no aprovechó en estos primeros 6 meses. No es que me moleste, lo que me preocupa cuando salen a tratar de ocultar la realidad y buscar excusas para decir por qué no hacen lo que tienen que hacer. Y que digan que en realidad el país quedó en determinada situación con restricciones, que eso le impide hacer lo que hay que hacer y con determinado nivel de deudas y que ahora tienen viento de cola. En realidad, la verdad que es una falta de humildad absoluta y falta la verdad además. Y porque viento de cola tuvimos el periodo pasado, ¿no? Viento de cola tuvimos con la pandemia, después con la sequía, eso es viento de cola. Y a pesar de todo, el 2024 fue un mejor país que el 2019, que estaba realmente complicado. O sea que el gobierno pasado le dejó a este gobierno un piso que para mí es casi de hierro para seguir trabajando para adelante, con errores y con aciertos, pero en realidad con menos inflación, con más empleo, con shock de infraestructura, con menos informalismo, con más salario. O sea, yo creo que le dejó parte de ese proceso de impulso que lamentablemente este gobierno no aprovechó, por lo menos en estos primeros 6 meses de gobierno. Por otra parte, Álvaro Delgado sostuvo que en la transición de gobierno se realizaron 5 reuniones donde se informó sobre los arbitrajes internacionales que tiene nuestro país, incluido el caso Pluna. Continúa la polémica en la esfera política luego de que se diera a conocer que las cuentas del Estado uruguayo en Luxemburgo quedaran embargadas por meses luego de que la empresa panameña Latin American Aviation Holding reclamara el impago del laudo arbitral por el cierre de Pluna. Pese a que fue notificado en la pasada administración de este impago, el gobierno de Yamandu Orsi abonó hace pocas semanas la cifra de $64.396.520 en la cuenta del estudio jurídico que patrocinó a Lara. Si bien el arbitraje internacional fue un tema de conversación en la transición de gobierno, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, criticó a la administración de Luis Lacalle Pou. Díaz informó que no se comunicó el embargo de Luxemburgo en la transición y que fue un riesgo totalmente innecesario. Ante esto, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, desmintió los dichos del prosecretario. Nosotros tuvimos 5 reuniones en la transición del 2019, no nos quejamos. Esta transición creo que fue mucho más fluida que la anterior. Y en realidad todo el proceso de Pluna tiene mucho que ver con algo generado en los gobiernos del Frente Amplio. Si no se hubiera generado todo el tema Pluna, más algunos nombres que ustedes ya lo conocen, de la forma que se vendió, de las complicaciones que generó, no hubiéramos tenido estos coletazos hasta el día de hoy. Pero el Partido Nacional se hizo cargo de esa deuda.
No, porque sí, no es el Partido Nacional, el gobierno. El gobierno es institucional. Por eso, ¿y por qué no se hizo cargo de dar toda la información? Y lo dieron, miren que lo dieron. Hay un comunicado de presidencia que si quieren lo recuerdan, habiendo cuenta de la situación que se había acordado con la empresa para evitar un juicio internacional. Bueno, muy bien, vamos a seguir con otras noticias. Un informe jurídico solicitado por el Partido Nacional indica que Álvaro Danza viola la Constitución al ejercer como presidente de ACE y cumple funciones en Mutualista. Desde la oposición, diputados convocarán a la comisión a la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, para que dé las explicaciones respectivas. Con el informe, por lo menos que se conoció hoy, el Partido Nacional pidió un informe a catedrático de Derecho Constitucional y catedrático de Derecho Administrativo, que hablan de la absoluta incompatibilidad constitucional, de violación de alguna norma legal y de algún decreto, sin tocar el tema de la JUTEP, el tema de ética pública, y que dicen que es absolutamente incompatible que el presidente de ACE esté trabajando en las mutualistas privadas que contratan con ACE, esté trabajando y cobrando sueldos, entre otras cosas, de organismos del Estado, que es absolutamente incompatible. Y por eso es que los diputados de la Comisión de Salud van a citar nuevamente a la ministra Lustenberg, pero yo creo que en este caso, ante lo evidente, lo mejor es actuar como hay que actuar, que es decirle, bueno, nos equivocamos, que es como el caso de colonización, ¿no? Estaba actuando un presidente y una directora que en realidad tenía incompatibilidad para hacerlo. En su momento el presidente Orsi reconoció el error y más allá que algunos se negaban a reconocerlo, el presidente dio marcha atrás, dijo, bueno, si esto tiene incompatibilidades legales e inconstitucionales, lo cambiamos. Fue lo que hizo, me parece que en este caso es lo que tiene que hacer el gobierno. Momento de abrir la ventana al mundo, y hoy sí que hay de todo, ¿no? Sí, Deli, bienvenido nuevamente. Muy bien, comenzamos con lo que decíamos en el adelanto del informativo. Nepal vive un estallido social y político. Hoy renunció el primer ministro de ese país. La crisis se desató luego de que jóvenes pertenecientes a la generación Z salían a las calles tras la decisión del gobierno, vean ustedes, de prohibir el uso de 26 redes sociales. Al menos se contabilizan hasta el momento 22 muertos y más de 100 heridos. La ola de protestas en Nepal, liderada por los jóvenes que se oponen a la prohibición de 26 redes sociales por parte del gobierno al que acusan de corrupto, estallaron esta semana. Los manifestantes integrantes de la denominada Generación Z incendiaron el Parlamento después de desafiar el toque de queda impuesto por el gobierno. La misma situación se registró en oficinas de varios medios de comunicación. En tanto, el aeropuerto internacional de Katmandú está cerrado y no permite ni el arribo ni partida. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y cañones de agua mientras los manifestantes escalaban los muros del edificio del Parlamento y otros complejos oficiales. El detonante fue el jueves pasado cuando el gobierno comenzó a bloquear el acceso a 26 plataformas de redes sociales por presunto incumplimiento de las regulaciones gubernamentales. Las autoridades habían dado a las empresas de redes sociales un plazo para registrarse ante el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del país. Entre los servicios prohibidos se encuentran WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube. El gobierno declaró que esas redes sociales deben regularse para combatir las noticias falsas, el discurso de odio y el fraude en línea. Este martes, el primer ministro del Partido Comunista de Nepal renunció a su puesto. Renunció al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy a fin de adaptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país, dijo el ministro renunciante en un comunicado. Cambiamos de información ahora. Vean ustedes, Israel lanzó un ataque aéreo en Qatar contra los dirigentes del grupo terrorista Hamas. A todo esto, Hamas confirmó 5 muertos. El ataque se produjo un día después de un atentado en Jerusalén reivindicado por el movimiento palestino que dejó 6 muertos y varios heridos. El ejército israelí precisó que los bombardeos se llevaron a cabo con precisión contra altos dirigentes de la organización terrorista Hamas. A su vez, un responsable militar confirmó la operación en Doha con el nombre de Cumbre de Fuego y dijo que se llevó a cabo mediante bombardeos aéreos. Por su parte, la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que fue una
una acción totalmente independiente, sin participación de otros países. Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad, indicó. Un periodista de la agencia AFP, en tanto en Qatar, constató un bombardeo en un complejo utilizado por Hamás. Bueno, y a todo esto, ¿qué sucede ahora con las negociaciones de paz? ¿Qué es lo que dice Estados Unidos tras este ataque? Bueno, la Casa Blanca informó hace algunos minutos y calificó de desafortunado incidente el ataque israelí contra líderes de Hamás en la capital de Qatar, en Doha, aunque indicó que fue informado por adelantado y consideró que la acción, que tachó de objeto loable, ayuda a eliminar al movimiento islamista. La portavoz de la Casa Blanca indicó que el ejército norteamericano informó al gobierno del presidente Donald Trump antes del ataque y se negó a aclarar si Israel había alertado de antemano al Pentágono. Agregó que el bombardeo unilateral, dice, israelí, no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos para lograr la paz en la región, y añadió que Trump considera a Qatar como un poderoso aliado y amigo y que se siente muy mal por la localización de este ataque. Bueno, cambiamos de información ahora. Vean lo que sucedió en México. Tremendo. Un tren arrolló a un autobús. 10 personas muertas y más de 40 resultaron heridas. Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en el que el autobús aguarda junto a otros automóviles para cruzar la vía férrea. De repente el conductor del autobús lo hace avanzar, al parecer calculando que podía ganar el cruce, pero segundos después el tren aparece y de súbito golpea la mitad posterior del autobús y lo arrastra por varios metros. Tras el impacto, varios de los heridos salieron por sus propios medios del vehículo destrozado, mientras algunas personas se acercaban para tratar de ayudarlos, según las imágenes difundidas en las redes sociales. El conductor del autobús fue detenido y está bajo resguardo de la Fiscalía local. Agregaron las autoridades, que además detallaron que 4 de los lesionados se encuentran en estado grave. Viajamos a Venezuela. Ahora el presidente de ese país, Nicolás Maduro, anunció que la Navidad comenzará el 1 de octubre, tal como lo hizo el año pasado. Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad. Y vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez. Este año también, otra vez. Este año la Navidad arranca el 1 de octubre, con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaita, hallaca, hallaca. Es la forma de defender la felicidad, el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría. Nada ni nadie en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida y a la alegría. Viajamos ahora hacia Brasil, que es lo que sucede con el expresidente Jair Bolsonaro y el juicio en su contra por intento de golpe en el año 2022. Bueno, la Corte Suprema de Brasil empezó hoy a votar el veredicto en el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro. El exmandatario de 70 años se expone a una pena de más de 40 años de cárcel, acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luis Ignacio Lula da Silva. En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, 5 jueces deben votar hasta el viernes para decidir el futuro de Bolsonaro y otros 7 acusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares. Una mayoría simple de 3 votos alcanza para condenarlo. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional a esta hora. Gracias, Deli. A ustedes, que pasen muy bien. Pausa. Pausa y al regreso de la misma, en entrevista central, recibimos al presidente del CODICEN, Pablo Casiano. Ya venimos.